Hola, ¿cómo están? En este video vamos a tratar algunos aspectos más relacionados con la primera ley de la termodinámica. Vamos a comenzar por uno de los experimentos que permitió años después establecer esta ley de manera como hoy se conoce, ya que pues tuvieron que pasar muchos años, muchos tropiezos, hacerse muchos experimentos, cometerse errores para llegar a entender bien esta ley, llegar a entender bien el concepto de calor, llegar a entender la equivalencia que existe entre el calor y el trabajo. Y este es el experimento clave que permitió establecer esa relación que existe entre el calor y el trabajo, ya que no se entendía muy bien si había o no alguna relación entre estas dos entidades, ¿no? Bien, el experimento se le debe a James Prescott Joule. La publicación de los resultados de este experimento se realizaron en 1848. Bien, ¿en qué consistió este experimento? Básicamente lo que Joule hizo fue lo siguiente. Tomó un recipiente aislado térmicamente del medio, es decir, este recipiente está aislado, es adiabático, está aislado térmicamente del medio, no se puede fugar calor de él, no puede entrar calor en él, y en ese recipiente, digamos que puso agua. Él hizo el experimento con agua, pero también lo hizo con otras sustancias para lograr, digamos, tener más generalidad en sus datos, pero básicamente trabajó con agua. Tenía agua y dentro de ese recipiente había un sistema de paletas unidas a un eje, y este eje estaba ligado a través de una polea a una masa. ¿De acuerdo? Vamos a mirarlo por escenas. En una primera escena tendríamos esta situación. Tenemos el agua en calma, está quieta, dentro del recipiente, el sistema de paletas, sumergido en el agua, la conexión con la polea a una masa que está a una altura, llamémosla HI, de esta superficie, digamos del suelo. También se introdujo un termómetro en el recipiente, de manera que estuviera en contacto con el agua. Yo registró una temperatura inicial para el agua, vamos a llamarla T sub I. El agua está a una temperatura inicial dada. Bien, pongamos a mover el juguete. Joule soltó el bloque, este bloque de masa M, lo soltó y lo dejó descender. Vamos a suponer unas condiciones en las cuales el bloque desciende a velocidad más o menos constante, la aceleración que experimenta es muy poca, debido a la resistencia que le opone el agua a las paletas, ¿no? que están sumergidas dentro de ella. Entonces él soltó el bloque y el bloque empezó a descender. Lo que observa Joule es que a medida que el bloque va descendiendo, las aspas van girando respecto a este eje, el agua se agita, y lo que observa es que después de que el bloque desciende cierta altura, digamos de esta altura inicial, descendió a esta altura final, mira el termómetro y observa un cambio en la temperatura que registra el termómetro. Entonces de esta temperatura, T sub I pasa a una temperatura T sub F. Lo que observa Joule es que T sub F es mayor que T sub I. Primera observación. La temperatura aumentó. Interesante, empieza a pensar él. Lo que tengo acá es que a través del trabajo que realiza, digamos que la gravedad sobre este bloque, al jalarlo hacia abajo,
logro poner en movimiento estas aspas dentro y logro hacer que el agua incremente su temperatura. El incremento de temperatura está asociado con calor, ¿no? Tuvo que haberse transferido calor al agua. Sin embargo, el recipiente es adiabático. ¿De dónde aparece ese calor que hace que se incremente la temperatura? Porque al haber cambio de temperatura, debe haber flujo de calor. Fíjense que la transferencia de calor no es directa entre el recipiente o la frontera de mi sistema y el medio, sino que ese calor viene del trabajo que realiza la gravedad sobre el bloque, de un trabajo mecánico. Entonces, claro, esto llama poderosamente la atención de Joule, ¿no? Y él establece entonces que hay una relación entre el trabajo mecánico y el calor. Estas dos cantidades que hasta entonces se habían considerado por aparte, se empiezan a relacionar. Entonces la conclusión a la que llega Joule es muy interesante. Podemos escribirlo de esta manera. Basándonos en la primera ley, lo que tendríamos es, hay un cambio en la energía interna del sistema, ¿no? Al pasar de este estado inicial a este final, cambió la temperatura, hay un cambio en la energía interna. La energía interna en función de las variables termodinámicas. No cambiamos el volumen, no cambiamos la presión, cambia la temperatura. Entonces cambia la energía interna. Entonces la energía interna final menos la energía interna inicial es igual, recuerden, a la transferencia de calor, al calor transferido, menos el trabajo realizado sobre el sistema, o realizado mejor por el sistema. Pero transferencia de calor no hubo, nuestro sistema estaba aislado de forma adiabática, ¿no? Es adiabático nuestro recipiente. Lo que nos queda entonces es esto, pero el trabajo realizado, ¿cuánto es? En este caso, para nosotros sería el trabajo realizado por el sistema. No el trabajo de la fuerza de gravedad, sino el trabajo de la tensión. Y en ese caso, el trabajo va a ser igual al cambio en la energía potencial del sistema, que no es otra cosa que la masa de nuestro bloque por la gravedad, por la altura final menos la altura inicial. ¿De acuerdo? Ese sería nuestro trabajo, pero tenemos un menos acá antes, ¿no? Entonces, el cambio en la energía interna del sistema va a ser, si quitamos este menos, invertimos acá las alturas, tenemos que la altura inicial es mayor que la final, por lo tanto esto es mayor que 0. De aquí podemos concluir entonces que la energía interna final es mayor que la energía interna inicial. ¿Cierto? La energía interna del sistema aumentó debido a ese trabajo mecánico. Eso se reflejó en el aumento de la temperatura. Y para que hubiese ese aumento de temperatura, entonces debió haber un mecanismo de transferencia de calor, pero se dio al interior. No fue del medio, de la parte externa del sistema hacia él, sino que se originó al interior debido a ese trabajo mecánico. Analicemos un poquito más al interior. El bloque hizo girar este eje a través del sistema de poleas, las aspas se movieron, agitaron el agua, existe esa agitación del agua y existe también rozamiento entre las paletas y el agua y hace que se eleve la temperatura del agua. Conclusión maravillosa a la que lleva este experimento, que es, digamos, relativamente sencillo, pero poderoso a la hora de buscar esa equivalencia entre el calor y el trabajo. Lleva entonces a dos conclusiones. Una primera conclusión a la que llegó Joule fue que existe una equivalencia entre el trabajo y el calor.
y encontró algo que se llama el equivalente mecánico del trabajo. Pues haciendo sus experimentos con datos, equivalente mecánico del calor. Haciendo sus experimentos con datos, Joule llegó al siguiente dato. Este es el dato que él obtuvo. Él obtuvo el siguiente dato, que para incrementar la temperatura del agua, para incrementar la temperatura en 1 grado Fahrenheit del agua, se necesitaba una masa de 772 libras y dejarla descender 1 pie. Entonces, si se tenía este experimento ya con datos, digamos, precisos, si este bloque tenía 772 libras y lo dejábamos descender, lo dejaba él descender 1 pie, lo que iba a observar en el termómetro es que la temperatura de 1 libra de agua se iba a incrementar en 1 grado Fahrenheit. Y de ahí obtuvo este dato que se le llama equivalente mecánico del calor. Bien. Pues esto también lo puede ver uno pensar en otras situaciones, ¿no? Este experimento es muy bonito, es muy fácil de visualizar, pero no es el único caso, ¿no? Fue el primer caso o el primer experimento con el que se logró establecer esta equivalencia, pero pudiéramos pensar en, por decir algo, cuando tiene un bloque sobre otra superficie, sobre una superficie, y lo empieza a deslizar, lo empieza a mover, sabemos que hay una fuerza de rozamiento, ¿no? Entonces, digamos, uno realiza un trabajo sobre el bloque que va en contra de la fuerza de rozamiento. Supongamos que lo llevamos a velocidad constante. Entonces, la fuerza que yo aplico sería igual a la fuerza de rozamiento que hay entre las dos superficies. Y lo que se observa es que, debido a ese trabajo mecánico que se está haciendo sobre el bloque, con la fuerza que yo aplico, se observa un incremento en la temperatura, tanto del bloque como del tablero, o la superficie que esté analizando. Dice uno, bueno, entonces en ese caso de nuevo, yo realizo un trabajo, se realiza un trabajo con una fuerza, y se obtiene como resultado un incremento en la temperatura. Entonces hubo algún proceso de transferencia de calor. ¿De dónde aparece la transferencia de calor? En este caso aparecerá en la superficie, ¿no? Fíjese que a nivel macro parece como que, pues como están en contacto, está produciendo una fricción entre las dos superficies porque se están tocando. Pero si uno se va a nivel interno, en realidad nada se toca, ¿no? Al interior nada se toca, porque tenemos átomos con núcleos positivos, con electrones negativos alrededor. Lo más cerca que pueden estar pueden ser unas distancias de Armstrong, pero esas capas de electrones externas entre sí, ellos no se pueden tocar entre sí, ¿no? La repulsión eléctrica se hace muy grande al ellos acercarse y no hay contacto entre ninguno de ellos. Entonces no hay contacto en realidad. ¿Qué es lo que produce entonces que se eleve la temperatura, que se calienten los materiales? Si lo pensamos un poquito más, lo que podríamos llegar a concluir es que la fuerza de rozamiento, su naturaleza en realidad es eléctrica en el fondo. Lo que hace que las superficies se traten de pegar y no se dejen deslizar una sobre otra, no es más en el fondo que atracciones eléctricas. De alguna manera, al poner en contacto los dos materiales, aparece una atracción entre los núcleos de un material, los electrones del material de abajo, y al contrario, ¿no? Entre cargas positivas y negativas, y aparece esa fuerza neta que llamamos rozamiento, que trata de mantenerlas unidas y de no dejar que se desplace una sobre otra cuando uno la trata de mover. Ahora, le aplicamos la fuerza y rompemos de alguna manera ese enlace que se había creado en las superficies entre todos los átomos,
de la interfaz. Y entonces lo que podríamos pensar es que ellos están de alguna manera ahí como crearon como una unión. Al uno empujar el bloque, lo que hace es que de alguna manera esos átomos se empiezan a mover uno respecto a otro y de alguna manera jalan, digamos, los núcleos del material de arriba tratan de jalar a los electrones de abajo, deforman esa nube electrónica de los átomos de abajo, igual los de abajo sobre los de arriba. Pensemos en que como que se estiran, los electrones tratan de estirarse, se deforma el átomo, la nube electrónica, y llega un momento donde el material se aleja más y se rompe, entonces ellos se devuelven y quedan como oscilando debido a esa atracción que sufrieron y luego y vuelven y se enlazan con otro que viene acá vecino y así, de tal manera que cuando se desliza el material yo hago que esos átomos vibren mucho más rápido y logren desplazamientos de su posición de equilibrio más grandes. Eso en fondo pues lo que está haciendo es incrementándome la energía interna del sistema, ¿no? La energía interna del material y aumenta la temperatura. Sería otro ejemplo de ver, ¿no? Otro ejemplo pudiera ser un circuito. Pensemos en una batería con un voltaje de corriente continua. Tengo un circuito y aquí supongamos que ponemos un conductor. Supongamos que estos conductores de acá son ideales, no tienen resistencia. Aquí conecto un conductor con una resistencia notable y cierro el circuito. Lo que vamos a observar entonces es que aparece corriente, ¿no? Las cargas se empiezan a mover dentro del material conductor debido a esta diferencia potencial y me aparece una corriente eléctrica. Bien, pero ¿qué se observa? Dice uno, bueno, la energía que está entregando la batería, porque ya está entregando, me está haciendo mover las cargas, ¿qué se hace? No solo se vuelve movimiento, ¿no? Sino que lo que se observa es que se vuelve calor y esto empieza a calentarse, empieza a aumentar la temperatura, empieza a ocurrir un efecto térmico al interior del conductor. Y este efecto pues también se le debe su comprensión a Joule, se le llama efecto Joule. Y en este caso tenemos lo mismo, ¿no? Fíjense cómo en este caso el trabajo eléctrico que realiza la batería se vuelve calor. Está relacionado con el calor. Bien. Bueno. Otra cuestión interesante que podemos analizar dentro del marco de la primera ley es lo que se llama un móvil perpetuo de primera especie. Se le llama de primera especie porque está relacionado con la primera ley. Luego vamos a ver que existen también los móviles perpetuos de segunda especie que están relacionados con la segunda ley. Esto no es más que era el sueño de muchos experimentadores, de mucha gente que soñaba con generar energía de forma infinita en un ciclo, a través de procesos cíclicos, sin tener que pagar nada. La primera ley vino a destruir el sueño de construir este tipo de móviles perpetuos. Vamos a ver por qué. Si nos digamos, basamos de nuevo en la primera ley, el cambio de energía interna es igual a Q menos el trabajo. La idea con esto era ¿cuál? Que la máquina, esta máquina, o este móvil, fuera cíclico, trabajar en ciclos, para que fuera perpetuo. Para tener algo perpetuo tiene que ser cíclico, porque si no es cíclico entonces yo tengo un inicio y un final y ya. En cambio el cíclico, él arranca, vuelve al mismo punto, vuelve y arranca y así indefinidamente. Al ser cíclico se supone que los estados donde arranca y el donde termina son los mismos, entonces al ser cíclico el delta de U, que es la energía final interna del sistema menos la inicial, debe ser cero.
porque estas dos coinciden, ¿no? La energía interna depende del estado del sistema, y el estado de inicio es el mismo final. Cambio de energía interna 0 durante el ciclo. La otra cuestión que imponía esto era que Q debía ser 0. Es decir, no se podía perder calor durante mi ciclo. Y esto lleva como consecuencia entonces, volviendo aquí a la primera ley, Q es 0, entonces que el cambio en energía interna sea igual a menos el trabajo que realice mi sistema. Pero esto es 0. Por lo tanto, bajo esas condiciones, el trabajo realizado va a ser 0. La primera ley, de una forma sencilla, destruye el sueño de construir un móvil perpetuo de primera especie, donde lo único que uno obtenga, digamos, se tiene el sistema y lo único que se obtenga es una producción de trabajo sin que haya ningún cambio en el ambiente. Bien, con esto entonces vemos un poco más a profundidad algunos aspectos de la primera ley, de cómo evolucionaron los conceptos que intervienen en ella y cómo llevó esta primera ley a mostrar que la naturaleza prohíbe ciertas situaciones. Y por más que se quiera, o que se sueñe con ellas, la naturaleza tiene sus límites y dice, hasta aquí, no puede pasar de aquí. Bien. Bueno, gracias por su atención y nos vemos en el próximo capítulo.